Hechos 17. Desde el verso 16 vamos a leer. Tiene como título Pablo en Atenas. Dice la palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Al Dios no conocido. Ese es el título en esta mañana. Puede sentarse. Grecia es un país del sur del este de Europa. Actualmente Grecia vive una crisis profunda en su economía. Ellos han consumido más de lo que producen y su deuda con la comunidad europea ha sido grande, en tal forma que vive en una situación difícil en este momento. Grecia es un país que tiene como capital Atenas, y su situación ahora no es la misma que la situación que vivieron en el pasado. En el pasado, ellos han sido llamados como la cuna de la civilización occidental. Grecia ha sido portadora de todas esas ideas occidentales, como la ciudadanía, la democracia, la ciudad. Todo ese tipo de conceptos viene de Grecia. Y hombres como Aristóteles, Platón, Sócrates, vienen de allí, produciendo pensamientos filosóficos. Hoy su presente es triste, pero se glorían de un pasado que les produce a ellos reconocimiento. Nosotros, como cristianos, somos o actuamos de manera diferente. Hoy tenemos un presente glorioso porque estamos en Cristo. Y nuestro pasado jamás queremos regresar allá, ¿sí o no? Nadie quiere, que ha conocido a Cristo, que ha probado a Cristo, quiere regresar a su pasado. Jamás. Ellos añoran su pasado porque su presente no es bueno. Ahora, Grecia inicia como nación uniendo diferentes ciudades-estados. Y quiero contextualizarle para llevar el mensaje. Eran diferentes ciudades-estados, Esparta, Corintos, Atenas, independientes, que empezaron a unirse bajo un solo elemento, y es la religión o la religiosidad, la idolatría. Ellos empezaron a unirse y a unir sus dioses para producir unidad. Menciono algunos. El panteón era su templo y allí tenían dioses como Zeus, Afrodita, Atenas, Poseidón, Apolo, Artemisa, Ares, Dionisio. Todos esos eran dioses de ellos.
y estaban ubicados en el Panteón. Y en ese momento Pablo se le da por caminar por Atenas y seguramente entró al templo de ellos, como dice el pasaje, y se da cuenta que había un altar para cada dios. Y en el altar para cada dios se da cuenta que hay un altar vacío, que no tiene Dios y que tiene una inscripción que dice al Dios no conocido. Los atenienses adoraban al Dios que ellos consideraban era más importante para ellos. Había Dios para la agricultura, Dios para el placer, Dios para la lluvia, Dios para la felicidad. Había Dios para cada espacio, cada área. Y estaban entregados a sus dioses, cada quien a su Dios. Cada persona podía tener 2 o 3 dioses al cual adoraba. Por ejemplo, aquel que adoraba al Dios de la felicidad, todo el tiempo llevaba una ofrenda a su Dios esperando que ese Dios le hiciera feliz. Cada uno tenía su Dios. ¿Sabe que esto es normal que pase con gente que no conoce al Dios verdadero? Pero cuando leí este pasaje, no solo para mí, recreaba una realidad de gente que no conoce a Dios, sino que recreaba una realidad de la actual iglesia que profesa a Dios. Tenemos iglesias exclusivamente dedicadas al evangelio de la prosperidad. Tenemos iglesias dedicadas exclusivamente a la superación personal. Tenemos iglesias destinadas para cada cosa, donde cada persona puede elegir qué Dios tener. Muchos quieren el Dios de la bendición, otros quieren el Dios de la felicidad, otros quieren el Dios del bienestar y eligen qué Dios tener. Van al templo y dicen: yo quiero un Dios de esta manera. Cuando llegan a un lugar y se predica sobre, por ejemplo, la palabra pecado, automáticamente rechazan porque, ¿qué quiero mostrarles? Diseñan o escogen su propio Dios. Esta es una realidad de un pueblo perverso, idólatra. Pero lamentablemente es la realidad de muchos que se acercan a Dios bajo sus propios intereses y eligen qué Dios tener. Eligen a qué iglesia asistir y le dan un molde a la iglesia X. Amén. Ahora, Pablo se da cuenta de esto y aparte de eso se da cuenta que hay una inscripción que dice al Dios no conocido. Todo esto fue la introducción para que usted se contextualizara. Al Dios no conocido. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? Tener una iglesia, tener un llamado de Dios, recuerde, es de Dios, no del hombre. Por eso, si usted quiere montar una iglesia y alquilar un local y montar una silla, si Dios no lo ha llamado, créame que será el mayor fracaso para usted. Porque lo que es de Dios viene dado por Dios. Lo más importante de una iglesia es que Dios esté en ese lugar, que Dios esté presente, es lo más importante. Lo más importante para tu vida es conocer a Dios. La gente va a la iglesia para que Dios le solucione sus problemas, para que Dios los bendiga, para que Dios haga algo en favor de ellos, pero ese es un error. Uno no debe ir a una iglesia para que Dios haga algo por uno, porque ya Dios lo hizo enviando a su Hijo a esta tierra. ¿Sabe por qué uno debe ir a la iglesia? Por 2 sentimientos correctos. Uno,
Si no conozco a Dios, desear conocerlo. Y si lo conozco, amarlo cada día más. Son las dos únicas motivaciones por las cuales yo debo ir a un lugar a adorar a Dios. Para conocerlo, desear conocerle. Y si lo conozco, amarlo más. Amén. Ahora, tenemos iglesias grandes. En el evento que tuvimos no hace mucho, se daban unas estadísticas impresionantes. En un año se fundan 1000 iglesias. Y son estadísticas impresionantes. La pregunta es, ¿cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? Las personas que no conocen a Dios y son religiosas tienen 3 características principales que nos relata el texto. La primera, en el verso 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta cosa nueva o qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y el verso 21 dice que no se interesaban en otra cosa que no fuera decir o oír algo nuevo. Esos son cristianos insatisfechos. ¿Qué es un cristiano insatisfecho? No le satisface saber que Jesús murió en la cruz por ellos. No le satisface saber que Dios ya hizo lo que tenía que hacer por ellos. Y todo el tiempo quieren algo nuevo. Son cristianos que si tú les dices, hay que ayunar y orar, como que no me estás diciendo nada interesante. Vamos, dame una nueva revelación. Y es allí donde empieza el engaño y la gente en falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están queriendo algo nuevo. Y cuando hablo algo nuevo, no hablo de intimidad con Dios. Hablo de que todo el tiempo quisieran tener cosas raras que vengan a su vida. Que yo me pare aquí y diga, ayer me apareció un ángel y me dijo que todos ustedes tienen que consignar su cuenta a mi cuenta. Y eso le gusta a la gente, aunque la estén estafando, pero les está diciendo algo nuevo. ¿Cuál es el misterio del evangelio, Fernel? No hay misterio. Solo encuéntrate con Jesús. Encuéntrate con la cruz. Encuéntrate con el sacrificio. Conócelo a Él. Y verás que el evangelio dejará de ser una carga, aburrido, y empezarás a acercarte a Dios. No hay misterio en el evangelio, ¿sabes? Los científicos preguntan cuál es el misterio de la vida, cuál es el misterio. Los filósofos preguntan en qué consiste la vida. Hombre, la vida se les reveló enfrente y no supieron cuál era. Jesús es el misterio de todo, por Él existe todo, Él sustenta todo. Todo se sostiene por Él. Él es el misterio, Él es el origen y el final de las cosas. Y Jesús se reveló y la gente no lo ha conocido. El misterio de la vida se llama Jesús. Y cuando lo conoces no hay misterio. Entre más simple es el evangelio, más contundente es. Entre más yo complico que 3 revelaciones, que 4 revelaciones, el evangelio es sencillo. Conoce la palabra, obedécela, ámalo, vive para Dios. El evangelio no tiene nuevas revelaciones porque la revelación ya está dada. Ya está dada. Amén. Ahora, cristianos insatisfechos son un peligro para Dios. Y son una carnada fácil para Satanás. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están buscando lo que no se les ha perdido. No se satisfacen con la palabra. Siempre quieren algo más aunque los estén engañando. Ahora, otro elemento, el 22, Pablo dice, varones atenienses. Estoy leyendo después de los 2 puntos. En todo observo que soy muy religiosos. ¿Sabe qué es ser religioso? Ser religioso es no tener
muros de contención a nuestro alrededor. Y le voy a explicar qué es un muro de contención. Acompáñenme en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, que dice: examínalo todo, retén lo bueno. Y el 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Este versículo para mí es un muro de contención. El Señor te dice: examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Qué quiere decir allí? Una persona religiosa a todo le dice amén. Todo es amén. ¿Ya? Que van a llegar unos extraterrestres a venir a buscarnos, dicen amén. Todo es amén. No hay muros de contención a su alrededor para examinar las cosas. Y cuando hablo de examinar, hablo de tener el filtro del Espíritu Santo para saber y medir las cosas. Cuando yo examino bajo mis propias lógicas me puedo equivocar, pero cuando el Espíritu Santo es mi filtro, yo jamás me equivocaré, porque Él discierne todas las cosas. Y la persona que tiene muros sabe hacer esto. Lo examina, retiene y bota lo que no sirve. Amén. Ahora, lo tercero de las personas que están allí, de lo que estamos leyendo allí en Hechos, es el punto donde quiero llegar, el verso 23. Al Dios no conocido. Dicen, y adoran a Dios sin conocerle. Tenemos iglesias llenas de personas que profesan a este Dios, pero no lo conocen. ¿Te imaginas una oración de un ateniense a ese Dios que no conoce? Llega al templo y dice: ¿a qué Dios, de qué Dios eres tú? No, yo soy de Dioniso, yo soy de Apolo y yo soy del Dios no conocido. Entonces cada uno empieza su oración. Mire la oración de aquel que no conoce a ese Dios. Señor Dios no conocido, sé que en alguna parte estarás y espero que me escuches. Señor Dios no conocido, por favor respóndeme. Quiero tal cosa. Y lo triste de esta oración es que le ora a alguien que no conoce. Que no conoce. Y mucha gente está orando así, está predicando así, está enseñando así, está pastoreando así. Están diciendo de Dios que no conocen. Una persona que no conoce a Dios puede combinar fácilmente a Dios con el mundo. Una jovencita bautizada estaba en la iglesia con un audífono. Y el tío se le acercó y le quitó el audífono. Mientras el pastor predicaba, ella estaba escuchando música del mundo en plena iglesia. Ay, se lo puso por acá. Bautizada, sirviéndole a Dios. Gente que dice conocer a Dios, pero no lo conoce. No lo conoce. Puede combinar el mundo facilito con lo de Dios. Salió una nueva teoría, hermano, para ver si la implementamos en la iglesia. Salió una nueva danza para ver si la metemos en la iglesia. Y hay una serie de cosas que hacen que la persona esté aquí, pero no conozca a Dios. Miren, no hay nada más triste que ser un cristiano solo de nombre. Un cristiano de nombre tiene un hueco aquí en el corazón. Un cristiano de nombre tiene una pelea de perro dentro, porque le gusta el mundo, pero también un poquito a ese Dios. Un cristiano de nombre es un cristiano que parece, pero cuando no lo están viendo, ¡wow!, la persona, ¿yes?
son uno aquí y otro por allá. Y ahora sí, vamos a donde vinimos. Amén. Quiero mostrarles 3 cosas que indican que una persona conoce a Dios. 3 principios que indican que una persona conoce a Dios. Y usted se va a evaluar a partir de esos 3 principios. Amén. Primer principio, Isaías 6:5. Mire lo que dice la palabra. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, ¿qué dice? Inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este pasaje nos retrata un encuentro. Dios, y no cualquier hombre, era un profeta. Era un profeta que hablaba en nombre de Dios. Cuando se encuentran, él no dice, era justo y necesario, tanto orar, ya la unción vino, conocí a Dios personalmente. O hizo alarde de sus méritos para que Dios le saliera al encuentro. No cualquiera ve a Dios, yo lo pude ver porque soy un profeta de Dios. Él dijo, ay de mí, que soy de labios inmundos. El primer principio que indica que uno ha conocido a Dios es una profunda convicción de pecado. Es el reconocimiento sincero de que he estado como el cerdo dando vuelta en un lodo creyendo que estaba en un lugar bueno. ¿Qué es profunda convicción de pecado? Cuando tú te encuentras con Dios y tienes una profunda convicción de pecado, se producen 3 cosas inmediatas. 3. La primera es que reconoces tu culpabilidad. Reconoces que estás allí por tu culpa. Automáticamente dejas de culpar al otro. Es que yo soy lo que soy por lo que me tocó vivir. Yo soy lo que soy por Julanito. Yo soy lo que soy porque él, si él fuera mejor persona conmigo, yo fuera mejor persona con él. Y todas las reacciones que yo tengo son culpa de otro. Yo estoy aquí tomando alcohol, sumergido en la droga y en el alcohol, porque allá él me condujo acá. Y si algo tiene el hombre es que sabe echar culpa al otro. Si algo tiene el hombre es evadir su responsabilidad frente a lo que hace. Y un hombre que se encuentra con Dios sabe que es culpable de su pecado, sabe que tiene responsabilidad por cómo ha llevado su hogar, por cómo ha formado sus hijos. Llaman a la mamá y le dicen, este niño no respeta. Y dice, ay, yo no sé ese niño, no sé, tú lo has formado, tú lo criaste, tú lo educaste. Asume la responsabilidad. Pero es que la situación es que Julanito, Perencejito, una persona, escúchelo bien, que no conoce a Dios y tiene problemas con otro, jamás acepta su culpa. Pero una persona que conoce a Dios sabe que tiene una profunda convicción de pecado y que lo que hay en él no es nada bueno, que solo cuando Jesús ha producido la nueva naturaleza en su vida, producida por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, entonces tiene una nueva naturaleza, pero antes es culpable de todo lo que ha hecho. Segunda cosa que pasa,
la persona reconoce sus culpas. Segunda cosa, la persona deja de victimizarse. No sé si usted ha hablado con personas así, pero siempre son los pobres de la película. Siempre son los que la gente está en contra de ellos. Y son víctimas. Es que yo soy la víctima aquí. Es que si usted estuviera en mi lugar y si supiera todos los insultos que yo recibo, yo soy la víctima. Y victimizarse no es de una persona que ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque una persona que conoce a Dios sabe qué culpa tiene, sabe sus responsabilidades y deja ese sentimiento que no es de Dios. Victimizarse no es de Dios, porque de Dios es esforzarse, de Dios es ser hombre. Dios le dijo a Moisés, esfuérzate y sé hombre. No hay trabajo, esfuérzate y sé hombre. No hay forma de solucionar este problema, esfuérzate y sé hombre. No hay otra cosa que se te pueda decir, porque lo otro sería victimizarse. Es que no hay trabajo. Ay, sí, pobrecito, no hay trabajo, siéntate allí a ver si... No, sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y cambia las situaciones que vives. Sé hombre. Así le dijo Dios a Josué. Y la culpabilidad produce victimización. Si los demás son culpables de lo que yo vivo, entonces yo soy la víctima. Y si yo soy la víctima, todos son malos, yo soy bueno, el único que entiende cómo es la vida, el único que entiende cómo debo vivir, entonces ellos no entienden nada y por eso me atacan. Y se produce una tercera cosa cuando uno conoce a Dios. Se acaba el culpar a otros, se acaba el sentimiento de victimizarse y se produce algo importante, se produce responsabilidad por las decisiones, por los actos y por la condición en que me encuentro. Es decir, yo he sido responsable porque yo decidí. Yo he sido responsable porque yo hice. Y yo soy responsable de donde estoy porque yo decidí estar aquí donde me encuentro. Entonces, mis decisiones, mis actos y la condición en que me encuentro son responsabilidad mía. Que me engañaron, sí, pero tú dejaste que te engañaran. Que me golpearon, sí, pero tú dejaste, tú hiciste algo, tú permitiste algo. Si yo le entrego este lapicero al hermano Javier, es suyo, pero no se lo doy. ¿De quién es? Sigue siendo mío. Sigue siendo mío. Así son los insultos. Si yo le tiro un insulto a alguien, pero ese alguien no lo recibe, esos insultos siguen siendo míos. El problema es que yo recibo esos insultos, cargo mi metralleta y también envío insultos, maltratos y toda una serie de situaciones. Y luego me victimizo. El hombre que conoce a Dios, la mujer que conoce a Dios, se hace responsable. Deja de estar acusando al otro. ¿Sabes por qué él no cambia contigo? Porque tú no cambias con él. Cambia tú y verás cómo cambiará ella. Pero nos quedamos sentados esperando. Es que él o ella tienen que cambiar. Entonces cuando cambien yo cambio. Falso, nunca va a cambiar. Empieza tú. Este mundo no cambia si tú no empiezas a cambiarte tú. Estas situaciones no cambian si tú no cambias. Cuando yo cambio, entonces todo empezará a cambiar a mi alrededor. Pero cuando yo dejo que todo me condicione, cuando las circunstancias que vivo me condicionan, estoy lejos de saber quién es ese Dios que me hace valiente. Por eso Él dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. El hombre que conoce a Dios sabe que es pecador, sabe que es culpable, sabe que merece lo que está viviendo. Pero entonces
reconoce su realidad y dice: Dios, estoy aquí por mi mala cabeza, estoy aquí por mis malos actos, estoy aquí por mis malos pensamientos, he llegado a este hueco por eso. Lo dijo el joven que se alejó del Padre y dijo, volviendo en sí, dijo: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo, me alejé, me fui lejos de ti, pero reconozco que pequé. El que conoce a Dios tiene convicción de pecado, tiene convicción de que ha sido malo, tiene convicción de que ha fallado a Dios. Pero con todo y eso viene algo que se llama reconocer. Reconozco que he pecado. Y dijo: no soy digno de que me llames tu hijo, seré uno de tus jornaleros. Pero el padre no lo recibió como un trabajador, lo recibió como un hijo. El que se encuentra con Dios sabe quién es en realidad. El que se encuentra con Dios deja de fingir. El que se encuentra con Dios deja de aparentar. El que se encuentra con Dios viene a buscar a Dios a la iglesia. El que se encuentra con Dios no viene a pasar un buen rato, viene a decirle: mi corazón está terrible, pero yo quiero que tú lo cambies. Tú no odias por lo que te hicieron, tú odias porque permitiste que en tu corazón entrara el odio. Porque yo permito, porque yo hice, porque yo hago algo, por eso estoy donde estoy. Todo lo que yo soy ahora son consecuencias de mis decisiones. Donde te encuentras ahora es el resultado de lo que has decidido. No es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Segundo principio. Daniel 11:32. La segunda parte dice: mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? Se esforzará y actuará. Esa es la segunda parte del texto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Después de una profunda convicción de pecado, quien conoce a Dios dice: ay de mí que soy hombre de labios inmundos, dijo Isaías, ay de mí. Pero no se queda ahí. No se queda ahí. No solo reconoce su culpabilidad, no solo reconoce que no es víctima de las situaciones, sino que también las ha provocado. Y no solamente asume sus responsabilidades, sino que este hombre, esta mujer, dice: este no es mi lugar. El estar tirado todo el tiempo siendo víctima no es mi lugar. Entonces se produce el segundo principio: esforzarse y actuar. ¿Sabes qué es esforzarse? Es dar más de lo que normalmente das. ¿Sabes que tú tienes un límite en tu velocidad? Un límite en tus fuerzas. Tú tienes un límite, tú puedes cargar hasta cierto límite, correr hasta cierto límite, hacer lo que puedes hacer hasta cierto límite. Pero el que conoce a Dios se esfuerza y actúa. Un hombre estaba peleando una guerra. Cuando peleaba esa guerra se dio cuenta que la estaba perdiendo. O más bien no la iba a ganar porque había un límite y era el día. La guerra se estaba haciendo en el día y se estaba oscureciendo. Y si se oscurecía, los enemigos podían irse y podía no vencer en ese día. Y él vio el límite que tenía. Estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero luego vio que llegaba a su límite. Entonces él le dijo al Señor: Señor, yo voy a dar más, voy a hacer más, pero ayúdame tú. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y dice la palabra que Dios detuvo por la oración de Josué los movimientos y el día se alargó.
él tuvo la oportunidad de seguir la pelea y conquistar a sus enemigos. ¿Qué quiero decirte? Cada vez que tú decides esforzarte y actuar, vas a tener el respaldo de Dios. Esfuérzate, esfuérzate. Muchos jóvenes que nacieron conmigo, ¿por qué no fueron a la universidad? Porque no hay dinero. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y actúa. Actúa. Yo creo que muchos de ustedes también lo han hecho para llegar a donde están. Desde muy joven, muy temprano, si había que trabajar y estudiar, se hacía. Pero hay que esforzarse. Escúcheme bien, en la vida nadie te va a regalar nada. Solo ganan, solo conquistan los que pueden ofrecer algo después de haberlo conquistado. Tú no vas a un trabajo a pedir trabajo, tú vas a ofrecer un trabajo. Y si no tienes nada que ofrecer, porque no te has esforzado. La gente que no estudia no tendrá nada que ofrecer. La gente que no sale adelante, que no se esfuerza, no tiene nada que ofrecer luego. ¿Por qué? Porque no se esfuerza. Por el que se quema las pestañas, el que saca fuerza de sus debilidades, el que va un poco más allá. ¿Sabes? Cuando todos estaban durmiendo, habían días donde uno estaba con un texto leyendo. Cuando todo el mundo estaba farreando, habían días en los fines de semana que uno estaba solamente escribiendo, redactando ensayos. ¿Sabes por qué? Porque luego dice la palabra que recogerás lo que has sembrado. Pero uno se va por el momento, por el instante. Esfuérzate y actúa. No va a venir un tío político a cambiarte la situación. Esfuérzate y actúa. Cada vez que actúes vas a tener el respaldo de Dios. Cada vez que actúes vas a tener el respaldo de Dios. Un día bajarás al sepulcro y vas a lamentar más aquello que dejaste de hacer que aquello que hiciste. ¿Sabes? Tú te paras al cementerio y vas a ver allí canciones que se pudieron cantar y nunca se cantaron. Libros que se pudieron escribir y nunca se escribieron. Poemas que pudieron inmortalizarse en el tiempo y jamás se hizo. ¿Por qué? Porque nunca se esforzaron y actuaron. Siempre tuvieron buenas ideas, buenos pensamientos, buenas intenciones, pero eso no sirve. Eso solamente ideas. Tienes que esforzarte y hacer, actuar. Actúa. Esfuérzate. El que conoce a su Dios, dice la palabra, sabe que es pecador, sabe que no merece, pero se esfuerza y actúa. Y le dice a Dios, yo sé que no merezco, yo sé que no puedo, pero si tú puedes tomarme a mí, si tú puedes bendecir aquello, entonces hazlo, Dios. ¿Pero por qué? Porque se esfuerza y actúa. Una cosa es reconocer que hice mal. Y otra cosa es esforzarme y actuar para no volver a hacerlo. Una cosa es reconocer que soy un pecador. Y otra cosa es esforzarme y actuar para que Él me lave con su sangre. Y no volver a ese chiquero donde Él me sacó. Amén. Y el tercer principio, gloria sea al Señor, está en Hebreos 4:16. Mire lo que dice. Acerquémonos, coma. Amén. La palabra acerquémonos, y aquí quiero mostrar algo. El que conoce a su Dios se esfuerza y actúa para salir de su condición. Pero no es suficiente con salir. No es suficiente con salir. Yo puedo salir de algo, pero sin entrar en nada. Puedo dejar de fumar, puedo dejar de bailar, puedo dejar de lo que sea. Pero eso no significa que me estoy acercando a Dios. Esforzarse y actuar para dejar de ser quien soy, no significa que te estás acercando a Dios. El alcohólico
rehabilitado deja el alcohol, pero no significa que se acercó a Dios. El drogadicto rehabilitado deja la droga, se pone gordo, se recupera, pero no significa que su corazón se acercó a Dios. ¿Qué quiero mostrarte? El que conoce a Dios sabe que es un pecador, se esfuerza por salir de esa condición y no se esfuerza en sus propios méritos. Recuerde que usted no tiene méritos. Se esfuerza en Cristo, que va a actuar en tu favor, te va a limpiar, te va a sacar. Pero hay gente que se queda allí. Yo fumaba, ahora no fumo. Yo no bebo, ahora no bebo. Yo gritaba, ahora no grito. Pero eso no significa acercarse a Dios. Por eso el pasaje dice, acerquémonos a Dios. Confiadamente, dice el texto. Acerquémonos. Y solo resalto la palabra acerquémonos, porque es otra acción. La primera acción es salir y completar es acercarse. Si sales y te quedas allí, te has quedado en la mitad del camino. Pero si de allí sigues esforzándote y actuando para acercarte, entonces, el hombre que se acerca a Dios empieza a conocer a Dios. Te quiero mostrarte. Todo el tránsito del ser pecador, salir del pecado, tiene que ver con que Dios te conoce a ti y te quiere a ti. El tránsito de haber salido del pecado a acercarte a Dios tiene que ver no con que Dios te conoce, sino con que tú quieres conocer a Dios. Y quiero mostrar algo al respecto. Acercarse a Dios son dos cosas. Uno, creerle, y dos, obedecerle. Uno, creerle, y dos, obedecerle. Ahora, yo puedo creer de dos maneras. Puedo creer de oídas o puedo creer por mis ojos. Y ahora lo vamos a ver. Y obedecerle tiene que ver con algo que es clave para nosotros. Y es buscarlo. Yo busco a Dios de dos maneras. Lo busco para condicionarlo o lo busco para conocerlo. Yo quiero hacerte una pregunta. Cuando tú quieres orar a Dios, pero tú estás predeterminado para que Dios te responda en algo, o tienes duda frente a algo, y lo condicionas, es decir, si tú haces esto, yo hago esto. ¿Qué crees tú que está actuando allí? ¿Tu fe o tu duda? Si fuera fe, le creyeras a Dios, no importando lo que veas o no veas. Pero casi siempre cuando uno busca a Dios para condicionarlo, lo que está en el fondo es la duda. Es decir, si tú me garantizas esto, yo voy con toda por esto. Pero no es fe, es duda. Porque si fuera fe, no importa que Él no te garantice eso, tú lo sigues a Él. Y siempre nuestra duda es la que está condicionando a Dios. Señor, si tú mojas el vellón y el vellón todo amanece mojado y el vellón amanece seco, ahí te sigo. Señor, si ahora el vellón amanece mojado y todo seco, ahí te sigo. Bueno, Señor, si fulanito de tal viene y me dice estas palabras, yo entenderé que eres tú. Y allí, condicionando a Dios frente a mi duda. Y buscar a Dios, uno lo hace para conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? El que conoce a Dios sabe que jamás lo conoce lo suficiente como para no querer conocerlo más. El que no conoce a Dios cree que lo conoce. Cree que habla en su nombre siempre. Pero el que lo conoce a Dios sabe que siempre necesita conocerlo más. Sabe que lo conoce una parte y quiere conocerlo más. Y un punto clave aquí.
Quien conoce a Dios le obedece. Le busca y le obedece. Quien obedece a Dios, y esto es clave, escúchelo bien. Quien obedece a Dios se deja pastorear. Jehová es mi pastor. ¿Y sabes que un pastor anda con una vara y con un cayado? Es una vara y un gancho. El gancho por si se quiere desviar y la vara por si resulta rebelde. Pero mire lo que dice el salmista. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No es para destruirte la vara y el cayado, sino para alentarte a que de ti salga lo que Dios dijo que saldría. Vamos, tienes una sola vida. Mañana no estarás tú. Escucharás Karen de otras Karen, pero ya no serás tú. Solo tienes una vida, por Dios. ¿Por qué dejar que mi vida se consuma en los mismos problemas de siempre? Si Él tiene que usar su vara y su cayado, que lo use, porque sé que será para alentarme y no para destruirme. No vamos a dejar que la vida se nos pase por las narices, sin dejar que Él cumpla el propósito que quiere en nuestras vidas. Dejémonos que Él nos pastoree, que Él nos guíe, que Él nos lleve por sendas, porque Él dice, en delicados pastos te hará descansar. Junto a corrientes de agua confortará tu alma. ¿A dónde te va a llevar el pastor sino al lugar que tanto has soñado, pero que tus caminos te han desviado de Él? Termino con esto. Filipenses 3, por favor. Vamos a leerlo desde el 7. Este pasaje lo escribió el apóstol Pablo, un hombre que dijo que tuvo el evangelio no de hombre, sino por revelación de Dios. Que Dios fue quien le reveló el evangelio. Que Dios fue quien lo llamó y lo escogió. Él fue al tercer cielo. Tuvo una experiencia magnífica con Dios. Él sabía que era la lucha espiritual porque había un aguijón con el que él peleaba. Él podía decirle a una persona que tenía espíritu de adivinación, espíritu sal, y el espíritu salía. Él pudo ver milagros, uno que se cayó de un piso, cayó al suelo muerto y él llegó, lo oró y lo levantó. Él pudo testificar de la gloria de Dios. Pero miren lo que está diciendo él aquí. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Piensa tú cuántas cosas para ti son ganancia. Piensa. Y mire lo que hizo él. Las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire lo que dice. Y ser hallado con Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mire lo que dice el siguiente pasaje. ¿A fin de qué? Pero y no le conocía a Él. No le conocía. Dígame usted. ¿Por qué dice a fin de conocerle como si no lo conociera? Porque lo que está diciendo es, a pesar de que hablo más lengua que los corintios juntos, a pesar de que tengo más revelaciones que todos juntos, a pesar de que puedo resucitar a un muerto, a pesar de que puedo hacer tantas cosas, todavía necesito conocerle más. Todavía necesito conocerle más. El que conoce a Dios sabe que tiene que conocerlo más.
No importa cuántos años pasen, tienes que conocerlo más. Mientras estemos aquí será en parte. Así es que jamás nos gloriaremos de lo que conocemos de Dios, porque será más lo que no conocemos de Él que lo que conocemos. Pero si podemos conocerle más de lo que hoy le conocemos, le invito a que lo haga. Esfuércese y actúe. Amén. Yo le invito a que esté en pie. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos allí un momento. Estoy seguro que nosotros no adoramos a un Dios no conocido. Al Dios que nosotros adoramos, ese Dios lo conocemos porque Él nos conoció primero. Lo amamos porque Él nos amó primero. Y sabemos de Él porque ya Él sabía de nuestros días. El salmista dijo, tus ojos vieron mi embrión. Tú estuviste allí cuando estaba siendo formado en el vientre de mi madre. Tú sabías de mis días, sabías por dónde andaría, sabías cómo transitaría, lo sabías, Señor. Sabías que un día como hoy estaría delante de ti diciéndote, quiero conocerte, Dios. Quiero conocerte. Señor, actúo en ocasiones como actúo porque sé que no te conozco en algunas áreas de mi vida. Yo te he restringido. Pero si algo quiero es conocerte. No quiero que mi vida se consuma con el mismo sentimiento, con el mismo dolor, con las mismas luchas. No quiero llegar a viejo y saber que no hice nada, Dios mío. Quiero conocerte. Quiero ir todos los días a mi cama, Señor, cansado, pero sabiendo que hice, Dios mío, lo que a ti te agrada. Quiero que cada cana, cada arruga que me salga cuente de cómo te conoció, de cuánto te conoció. Quiero que mis fuerzas estén hechas, Dios mío, para gastarse en ti, Señor. Dígale a Dios, quiero conocerte. Tome el espacio y abra sus labios y dígale a Dios, yo quiero conocerte. Por favor, sal a mi encuentro. Háblame en sueños, háblame en visiones. Revélate a mí. Déjame conocerte, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.